días para los que se acaban de conectar. Damos gracias al Señor que nos podemos hoy reunir virtualmente. Nuestra hermana Tita va a leer el devocional del día de hoy. Buenos días, Dios les bendiga. El devocional para hoy, agosto 14, es nuestro Dios inmutable. Cuando Dios vio sus acciones que se habían apartado de su mal camino, entonces Dios se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Jonás 3:10. La Biblia deja claro que Dios es inmutable. Al mismo tiempo, el libro de Jonás afirma que Él puede, y de hecho así lo hace, cambiar su actitud hacia las personas y su manera de tratarlas. ¿Cómo podemos entender esta aparente contradicción? Vemos esta tensión en otras partes de la Escritura. En su trato con el rey Saúl, por ejemplo, Dios dijo: "Me arrepiento de haber hecho rey a Saúl, pues se ha apartado de mí y no ha llevado a cabo mis instrucciones". Pero unos versículos más adelante se nos dice: "La gloria de Israel no miente ni cambia de parecer, pero pues no es hombre para que se arrepienta". Parece que Dios se arrepiente de su decisión, pero luego leemos que no se arrepiente. Sin embargo, no hay ninguna incoherencia final entre estos modos de expresión. Cuando se dice que Dios se arrepiente o cambia de opinión, el lenguaje descriptivo es una acomodación a nuestra perspectiva humana finita. Parece que ha habido un cambio en Dios, pero lo que realmente ha cambiado es nuestra conducta humana. Simplemente, Saúl ya no era el hombre que había sido antes. Se había vuelto obstinadamente desobediente y Dios respondió a ese cambio de circunstancias de una manera totalmente coherente con su carácter. Del mismo modo, en respuesta a la predicación de Jonás, los ninivitas cambiaron su conducta, esta vez en la dirección opuesta. Se apartaron del mal. Dios está siempre en contra del pecado y a favor del arrepentimiento y la fe. Su carácter no cambia. Sus advertencias tienen por objeto alertar a los descarriados y llevarlos al arrepentimiento. Y si hay arrepentimiento, Dios responde en consecuencia. Solo porque Dios responde de esta manera, el pecador que cree en Jesús puede conocer la aprobación de Dios, dado que Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. Podemos saber que cuando nos acercamos con arrepentimiento y fe, semejante a la de un niño, Dios nos recibe con compasión y misericordia. Esa es su naturaleza y no cambiará. Desde nuestra perspectiva puede parecer que Él ha cambiado de opinión, pero Dios siempre permanece fiel a cada palabra que ha pronunciado. En un mundo que siempre está cambiando y en el que incluso los mejores de nosotros no siempre podemos mantener nuestra palabra. Aquí hay un buen fundamento para tu confianza y gozo hoy. Para profundizar, Jonás 3. Muchas gracias, Tita. Buenos días a los que se acaban de conectar. Como les decía hoy, el tema de hoy va a ser una firme ancla en nuestra alma en las promesas de Dios. Mutabilidad de Dios. Entonces, vamos al texto que tenemos para lectura y que sea el Señor guiándonos conforme a su voluntad y propósito y que podamos ver a cara descubierta la grandeza y el poder de Dios. Como de aquí una cosita que me está bloqueando. Listo. Vale. Dice la palabra del Señor. Estamos estudiando el libro de Jonás. Devocional de hoy, nuestro inmutable Dios. Jonás 3:3-10. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive una ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey
y de sus grandes, diciendo: hombres, animales y bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres, animales, y clamen a Dios frecuentemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Jonás inicia su misión. Vemos que se lo traga un pez, la gran tormenta, un pez grande que Dios había preparado, lo lleva hasta Nínive. Él estaba huyendo de Dios, pero Dios siempre estaba con Jonás. Eso nos hace entender de que Dios nunca nos deja. Aunque muchas veces en nuestra rebeldía tratamos de apartarnos de Dios, Él no se aparta a nosotros, porque primer punto, Dios hizo una promesa. Él dijo que siempre estaría con nosotros, que nunca nos dejaría. Y eso tiene que darte consuelo y esperanza en cualquier momento de tu vida. Dios siempre está con nosotros. Aunque pensemos de que estamos solos, aunque el enemigo o nuestros propios pensamientos o emociones nos hagan pensar de que estamos solos en la prueba, en la tentación, en las dificultades, eso es una mentira, porque Dios siempre está con nosotros y está orando, porque Dios no se detiene. Dios siempre está en movimiento. ¿En qué sentido? Haciendo que su voluntad se cumpla. Él está sustentando lo que ha dicho. Cuando la palabra dice que la palabra es inspirada por Dios, ¿qué es lo que está diciendo? Es sustentada, guiada, sostenida, aplicada, conforme a lo que Dios ha establecido. Dios no cambia. Y es lo que vamos a ver el día de hoy. Dios es inmutable. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Dios nunca ha existido. Dios siempre es. Eso nos hace entender de que Dios está por encima de la eternidad. Es decir, Él creó el tiempo, Él está fuera del tiempo, es atemporal. Se mueve en el pasado, presente y futuro, está en todas partes, Él lo llena todo y está en todo. Ese es nuestro Dios. Entonces tenemos un concepto equivocado de Dios. Y esta perfección de Dios, es decir, este atributo de Dios, esa inmutabilidad, nos hace ver que tenemos un Dios que es seguro y firme y que en sus manos siempre estaremos seguros, dice el Señor. Entonces, aquí el profeta empieza su ministerio, predica la palabra, anuncia de que va a haber un juicio y el pueblo se arrepiente. Una conversión inmediata. Hombres, mujeres, niños, hasta los animales los pusieron a ayunar. Una decisión radical. Y así tiene que ser nuestra vida, mis amados hermanos. Dice la Biblia, no lo digo yo, dice que todo aquel que se aparte de su pecado y se arrepiente de él, alcanzará misericordia. Es decir, es una conversión automática, es una determinación. Y vamos a ver cómo esta determinación influye en nuestra vida. Entonces, Jonás inicia su misión, los resultados de la misión siempre estaban en las manos de Dios, no de Jonás. Pues ya vimos que Jonás no quería hacerlo. En su orgullo religioso, en su pensar que Israel era el único pueblo que Dios podía salvar. Pero es importante ver que aunque el mensaje inicial fue dirigido a Nínive, realmente era una advertencia de Dios para con Israel, pues los moradores de Nínive verían la misericordia de Dios, aun así que ellos conocieran a Israel. Tan tremendo esto, que Nínive, un pueblo pagano, que solamente había escuchado el Dios de Israel, cuando Dios de Israel les visita por medio de su palabra, ellos se arrepienten. Y el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, no lo hacía. Porque si ustedes quieren saber cómo estaba el pueblo de Israel en la época de Nínive, mire cómo estaba. Les leo Amós 2, 6 al 8. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Israel y por el cuarto no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos, tuercen el camino de los humildes, y el hijo de su padre se llega a la misma joven, profanando mi santo nombre. Sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar, y el vino de los multados beben en la casa de sus dioses. Entonces mire que Israel estaba en la misma condición en que estaba Nínive. Lo aprendimos con nuestro hermano Juan esta semana. Entonces,
¿Qué diferencia había? La diferencia tan grande es que Israel era su pueblo y nosotros somos el pueblo de Dios. Si el Señor nos habla, hay que obedecer y Dios se encarga las consecuencias de nuestra obediencia, ya lo hemos aprendido. Nínive era una demostración de cómo Dios puede intervenir en un pueblo, en una nación, para que ellos cambien de manera de pensar acerca de Dios. Ellos no conocían a Dios, pero creyeron al Dios que no conocía, porque se había revelado en esa palabra, una palabra de juicio, y Dios cumplió. Y vamos a ver el por qué esta situación, como dice esta contradicción en el texto, Dios se arrepintió. Dios no se arrepiente. Dice la Biblia que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Esa es la manera que se está comunicando. Eso puede llamarse un antropoformismo. Es una manera como Dios se comunica con el hombre, como un Dios infinito se acerca a una criatura finita y le comunica sus pensamientos, le comunica lo que él va a hacer. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Dios no se arrepiente. Él no cambia. No hay sombra de variación en él. Entonces hay dos versículos claves en el devocional de hoy. Jonás 3, del 9 al 10. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron y se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Entonces, el decreto del rey también que decía, cuando el rey supo lo que estaba pasando en el pueblo, que cada uno se convierte de su mal camino, de la violencia que hay en sus manos, como una señal adicional de su arrepentimiento. Aquí hay un reconocimiento no solamente de su pecado, sino de la crueldad y la violencia en particular que los asirios tenían. Y luego dice, clamen a Dios con fuerza, implorando a su misericordia. Quizás se aparte de su juicio y nos perdone. Esa palabra, quién sabe, es una indicación de la posibilidad de que Dios se retractara de su amenaza por medio de un arrepentimiento, es decir, influenciar a Dios para que me hiciera algo. Punto importante, Dios no es influenciable. El único ser humano, ya les enseñé en la escritura, que el único ser humano que pudo influenciar a Dios fue nuestro Señor Jesucristo siendo hombre, en su obediencia perfecta. Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es por eso que Dios nos ama, es por causa de Jesucristo, por su, por su obediencia, por todo lo que Cristo hizo en la cruz, en su vida y ministerio. Entonces, Dios no es influenciable. El hecho de que yo pueda obedecer a Dios es porque Él me lo permite. El hecho de que yo pueda creer en Dios es porque Él me lo permite. Es decir, que nada de lo que yo haga lo puede influenciar, ni me va a amar más, ni me va a amar menos. El amor de Dios es inmutable también, es decir, no cambia. Él nos ama a todos por igual, que tiene compañerismo, dice la palabra, que la comunión íntima de Jehová es con aquellos que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Entonces, realmente somos hijos de Dios. Todos los que hemos proclamado que Jesucristo es el Hijo de Dios, que somos pecadores, que creemos en la obra redentora de Cristo en la cruz, somos hijos de Dios. Y no es de nosotros, es un don de Dios, es un regalo de Dios. Eso no va a cambiar. Tú nunca dejarás de ser hijo de Dios. Dios siempre será tu Padre, porque no se trata de ti, se trata de Dios. Y lo vamos a ver más adelante, cómo Dios nos escogió según el puro afecto de su voluntad. Entonces, la inmutabilidad de Dios. El Dios verdadero se revela como inmutable. La inmutabilidad de Dios significa que Él no cambia en lo absoluto, ni para bien ni para mal. Si pudiera cambiar para bien, significa que tiene carencia. Es decir, si Dios cambia, significa que le faltó algo o que está trascendiendo. Pero es que Dios no es. Dios es espíritu. Y si cambiara para mal, significaría que no es perfecto. Dios no está sujeto a ningún tipo de cambio o alteración. Es decir, que Dios se mantiene totalmente inmutable, es decir, en una misma decisión. ¿Por qué? Porque Dios dice y Él hace. No es que Dios dice y después dice, me equivoqué. ¿Cómo confiaríamos nosotros en eso? ¿Cómo creemos un Dios que pudiera ser influenciable, que tuviera que depender de nosotros o de nuestras decisiones? No.
Dios siempre es Dios. Dios es menos Dios si tú lo adoras, o es más Dios si no lo adoras. Dios es el Dios eterno. Dios es inmutable en su esencia, en su ser, también en sus propósitos. Mira que dice el Salmo 32:11. El consejo de Jehová permanecerá para siempre. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Dios es perfecto en sus promesas y en sus dádivas, en sus regalos. Dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios es el mismo por la eternidad. Siempre será y es Dios. En sus atributos, es decir, en su carácter, te puedes imaginar a un Dios siendo influenciado por algo o alguien. Hermanos, no había razón ni motivo para confiar. Dios no está limitado por fuerzas externas, dado que ninguna fuerza o entidad creada puede limitar a Dios. Él sigue siendo quien es eternamente. Es decir, que todo lo que dice, Él lo hará. Él es perfecto en sus designios y no hay sombra de variación, mi hermano. Y lo que dice Isaías 46:9 al 10, dice: acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y no hay nada semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Hago una pregunta: ¿será que nuestro Dios no es digno de confianza? ¿Será que no estamos seguros en las manos de Dios? Hermanos, por eso la Biblia dice que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Y cuál es el perfecto amor? Cristo. Cristo está en nosotros, hemos sido sellados por Dios por medio de su Espíritu Santo. Y Dios es firme en sus promesas. Dios es eternamente fiel a sí mismo. Él dice que por amor a mí mismo no me acordaré de tus iniquidades. Es decir, que si Dios dijo que te perdonó, ya te perdonó. ¿Y por qué nosotros seguimos desconfiando de que Dios me ha perdonado? A no ser de que sigas viviendo las mismas acciones. Pero Dios es fiel a sí mismo. Él es la vida misma y lo es eternamente. Dios es fiel a sí mismo y por lo tanto también a sus propósitos y sus promesas. Dios es inmutable en esencia, su naturaleza, y su ser es infinito. Por lo tanto, no está sujeto a cambio alguno. Hermanos, nunca hubo un tiempo en el que Él no existiera. Nunca habrá día en el que deje de existir. Dios nunca ha evolucionado, ha cambiado, ha crecido, ha mejorado. Lo que Dios es y será por siempre es el mismo ayer, hoy y siempre. Hermano, qué glorioso conocer esta verdad. Este atributo, esta perfección de Dios que nos lleva a regocijarnos de que el Dios eterno, el Dios inmutable, nos ha visitado con su gracia, nos ha perdonado, nos ha amado y no nos dejará de amar. Y Él dijo que había empezado una buena obra en nosotros. Lo dice Filipenses, que el que comenzó la buena obra en vosotros, Él mismo la perfeccionará hasta el día del Señor Jesucristo. Entonces, si Dios dijo, Dios hará. Es decir, que nos da la seguridad de que estamos en el cielo. Nos da la seguridad de que esas luchas que tenemos en nuestro carácter, en nuestra vida, Dios las transformará. Perdón, Dios las cambiará, las transformará. Porque Dios no cambia, pero sí nos cambia. Nos va a llevar a la estatura del varón perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Nos va a llevar a ser semejantes, reflejos de Cristo. Dios desde la eternidad por el sabio. Mira lo que dice la Confesión de Westminster acerca de la inmutabilidad de Dios, de los decretos de Dios. Dios desde la eternidad por el sabio y santo consejo de su voluntad ordenó libre y inalterablemente todo lo que sucede. Sin embargo, lo hizo de tal manera que Dios ni es autor del pecado, ni hace violencia al libre albedrío de sus criaturas, ni quita la libertad ni acontecimientos de las causas secundarias, sino más bien las establece. Entonces Dios es libre. En su inmutabilidad Dios es libre. Dios es soberano en todo y por todo. No depende de nada ni de nadie para ser Dios. Él es Dios.
Y no es que haya existido, como dijimos ahora, Él es. Dios es omnisciente y ve con total claridad, lo ve todo. Entonces, la pregunta es, como Dios es inmutable, Él ya determinó lo que va a acontecer. ¿Será que no se cumple? Él es Dios. Mire que el rey David dice, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro, en el libro de la vida, fueron escritas todas las cosas, sin faltar ninguna de ellas. Es decir, que tú tienes que estar seguro que aunque parezca el valle de sombras y muerte, Dios está allí, porque ya preparó ese momento para revelarse a tu vida. Dios prepara acontecimientos en la vida de nosotros, que nos acerquemos a Él para que le conozcamos, para que le veamos. Todas las cosas son dirigidas y sustentadas por Dios para su gloria. En Romanos 11:33 al 36 dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio al primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, al sea la gloria por los siglos. Amén. Hermanos, el plan eterno de Dios fue diseñado desde la eternidad. El Dios inmutable diseñó un plan inmutable, porque si Dios hace un plan inmutable, pues todo lo que hace es inmutable. Es decir, que si Dios te amó desde antes de la fundación del mundo, Él no va a dejar de amarte. Si ya te conoció, no va a dejar de conocerte. Él no va a decir, mira, es que Eduardo la embarró y, me voy a arrepentir de haberlo hecho. Ya no lo salvo. No, pues que la salvación no se pierde, la salvación es un don de Dios. Y si la salvación es eterna, mi salvación es eterna. Dios no cambia de parecer, tú no puedes influenciar a Dios por lo que tú hagas. Vuelvo y reitero, no importa cuánto tiempo ayunes, cuánto ores, Dios no cambia de parecer. Yo oro es para saber lo que Dios quiere, cómo Dios quiere que haga las cosas, cuándo quiere que las haga, para conocer su voluntad. Mire, si el plan eterno de Dios fue diseñado antes de la eternidad, mire lo que dice Primera de Pedro 1:18 al 21. Sabiendo de que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado, mire lo que dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. ¿Desde cuándo Dios determinó el plan de salvación? Antes de la fundación del mundo. Es decir, que el pecado de Adán y Eva no lo tomó por sorpresa. A Dios no lo toma nada por sorpresa porque Él ya lo sabe. Él ya ha estado allí. Él sabe lo que va a acontecer y cómo va a acontecer y cómo va a sustentar lo que va a acontecer, es decir, su providencia. Hermanos, hay mucho que meditar en este tema de hoy. Es profundo, pero vamos a tratar de que sea sencillo, en el sentido de que podamos comprenderlo para poder meditar y reflexionar y atesorar esta verdad absoluta en nuestra vida, que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, que tenemos un Dios todopoderoso que no cambia, que se mantiene firme a sus promesas. Bendito sea el nombre del Señor que se mantiene firme a sus promesas, porque si fuera por nosotros ya seríamos consumidos. Sus misericordias son nuevas cada mañana y así lo ha prometido. Dios sabe todo lo que pudiera pasar en todas las condiciones supuestas, aunque delante de nuestros ojos parezca lo contrario. Él está y estará en control de todo y por todo. Es lo que dice Isaías 55:6 al 11. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle entre tanto está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelvas a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos que los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y escuchen esto, porque como desciende de los cielos la lluvia,
y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y hace germinar y producir la semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que lo envíe. Hermanos, la palabra del Señor es inmutable. La obra de Dios es inmutable porque es un Dios inmutable que no cambia. Pero vuelvo y reitero, pero sí transforma nuestras circunstancias. Convierte nuestras tormentas en calma. Convierte nuestros desiertos en oasis. Convierte nuestra tristeza en gozo. Convierte nuestro lamento en baile. Porque Dios es Dios. Dios es Dios. Y seguirá siendo Dios por la eternidad. Eso no cambiará. Eso no cambiará. Dios no nos salva porque Él sabía que nosotros queríamos en Él. Le amamos, es porque Dios nos ha amado a nosotros primero. Esto lo dice 1 Juan 4:19. Nosotros no le amamos a Él porque Él nos amó primero. Dios nos amó desde la eternidad y se mantendrá firme ese amor. Así se le aparece a Juan en Apocalipsis. Juan 1:8 dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, Dios. Yo soy el que es, que siempre era y que aún está por venir, el Todopoderoso. Está animando a Juan diciéndole, Juan, yo no cambio. Lo que te dije cuando estaba contigo se cumplirá. Y Cristo se le revela y le dice, Juan, aquí estoy glorificado, contándote lo que va a pasar. Hermanos, Cristo regresa, Cristo viene y preparará a su pueblo para su regreso. Él nos dejará a mitad de camino. Eso tiene que motivar es a perseverar en la salvación, en ocuparnos de ella con temor y con temblor. No desmayar a pesar de las circunstancias, no desmayar a pesar de nosotros, porque no se trata de nosotros, se trata de Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Hermanos, meditemos este día de hoy en este devocional. Y créanme, hermanos, que vamos a poder comprender la grandeza de nuestro Dios, en lo que Él no se nos revela a nosotros. No sé si ustedes recuerdan a Moisés en Éxodo 3. Miren, en Éxodo 3, Dios se les revela a Moisés en la zarza ardiendo y empieza a relacionarse con Moisés de una manera a través de la zarza ardiendo. Y le habla de la zarza y le dice, y miren la respuesta de Moisés. Dios envía a Moisés. Moisés saca una cantidad de excusas. Dice la palabra del Señor, Éxodo 3, 13 al 15. Pero Moisés se volvió a protestar. Y si voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes, ellos preguntarán, ¿y cuál es el nombre de ese Dios? Entonces, ¿qué les responderé? Dios le contestó a Moisés, yo soy el que soy, el que siempre ha sido, el que siempre será, el que no cambiará. Dile esto al pueblo de Israel, yo soy, me ha enviado a ustedes. Dios también le dijo a Moisés, así dirás al pueblo de Israel, Yahweh, el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes. No solamente le dijo el eterno nombre de Dios, es decir, el que no cambia, el que siempre ha sido, el que siempre será, le revela el Dios del pacto, el Dios que se comunicó con Abraham, con Isaac y con Jacob, el que le prometió que en Abraham serían benditas todas las familias de la tierra. Y así ha sido y así será. Dios hará. Entonces no nos quejemos de las circunstancias, pues estaríamos pecando contra Dios. Si para nosotros Dios es soberano y es eterno y es inmutable en lo que hace y pasa siempre será bueno, porque Dios es bueno por siempre y para siempre. Todo lo que pasa por las manos de Dios, conforme al propósito que ha establecido para nuestra vida, es bueno, agradable y perfecto. Por eso necesitamos renovar nuestro entendimiento, pensar de la manera correcta acerca de quién es Dios. Porque eso es lo que hace el enemigo, hace de que pensemos de una manera incorrecta acerca de Dios. Eso fue lo que le dijo a Adán y Eva. Dios no es bueno, ustedes no van a morir, hagan lo que quieran y no va a pasar nada. Dios dijo, ciertamente morirás, y así fue. No había sombra de variación en lo que Dios dijo que iba a pasar si le desobedecía. En Romanos 9:20 dice,
no digan, mire, cuando nos quejamos de lo que Dios está haciendo, el Dios inmutable, el Dios eterno, el Dios todopoderoso, cuando nos quejamos, dice Romanos 9:20, dice, no digan eso. ¿Quién eres tú? ¿Simple ser humano para discutir con Dios? ¿Acaso el objeto creado puede preguntarle a su creador, ¿por qué me has hecho así? Hermano, no se trata por qué no. Señor, ¿para qué estás permitiendo esto? Ayúdame a comprender. Ayúdame a entender la situación que vivo en mi hogar, en mi matrimonio. Ayúdame a ver qué es lo que debo hacer para que las cosas sean correctas conforme a tu voluntad y propósito. Bueno, cuando nos volvemos a Dios, Él se vuelve a nosotros. Dice la Biblia, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Ese volver es volver a relacionarnos con Él de la manera correcta. De entender de que Dios es bueno. Mira lo que dice Job después de que pierde su familia, pierde dinero, pierde todo, hasta su salud. Terminando el libro de Job, mire lo que dice Job. Respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas sabía de ti, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Dios se manifestó a la vida de Job en momentos muy difíciles. Pero aquí ya Job no se está quejando, sino que está adorando y alabando el nombre del Señor, porque Dios se le ha revelado. Antes oía de Dios, ahorita veía a Dios en todas las circunstancias que había vivido. Debe ser para nosotros una firme ancla del alma, la inmutabilidad de su carácter, la inmutabilidad de su consejo, la inmutabilidad de sus designios. Dios ha establecido su voluntad en nuestra vida y así lo hará, no cambiará. No cambiará, Dios no cambiará. Y con estos versículos termino. Hebreos 6:13 al 20. Hebreos 6:13 al 20 dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente, y escuchen, esto se trata de nosotros, a los herederos de la promesa. Tú y yo somos herederos de la promesa de Abraham. Dice la promesa, la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible de que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec. Escuchen eso, donde Jesús entró por nosotros, en representación de nosotros, pues que las promesas de Dios en Cristo para nosotros son sí y amén. Alabado sea el nombre del Señor por eso. Alabado sea el nombre del Señor que no cambia, que se mantiene firme, que es el mismo ayer, hoy y siempre, que nos sustenta con la diestra de su justicia, que nos anima, que nos consuela, que nos fortalece, que cambia las tormentas más grandes en las más grandes bonanzas. Dios nos sorprende todos los días. Dios nos seduce todos los días con su gracia, con su misericordia. Comprendamos esto, amados hermanos, para que sea una firme ancla de tu alma en medio de las circunstancias que puedas estar viviendo o vayas a vivir. Y que digas, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está conmigo, no hay valle de sombras ni muerte, no hay nada que temer, no hay nada que dudar. Dios dijo, Dios hará.